Tenía 16 años, y lo único que tenía era el llanto de su bebé y una llave de motel. La lluvia caía mansa sobre el techo oxidado. Afuera, a esa hora, nadie caminaba, nadie abría sus puertas, nadie miraba. Pero dentro de ese cuartito alquilado por horas, había una niña abrazando a otra niña aún más pequeña, porque eso era Alma, una madre adolescente, con las mejillas aún marcadas por el acné de la adolescencia y los pechos doloridos por el llanto de su hija recién nacida. La habían corrido, del trabajo, de casa, de su propio mundo. «¿Cómo pudiste?», le dijo su madre. «Deshonras esta casa», murmuró su abuela, y hasta su tío, el que siempre la cuidaba, solo desvió la mirada. El padre del bebé ni preguntó, ni una llamada, ni un «¿Cómo estás?». Alma se quedó con lo único que no la traicionó, su instinto de proteger. Consiguió limpiar baños en un restaurante de carretera. Comía lo que sobraba, dormía lo que podía. Y cuando los dolores comenzaron, se fue sola al hospital, con una bolsita de plástico y el corazón en 1000 pedazos. Su hija nació en la madrugada. Le pusieron Milagros, porque eso fue, un milagro, entre tanto abandono. Pero esa noche, ya con la bebé en brazos, Alma no tenía a dónde ir, así que usó lo poco que le pagaron para alquilar una habitación de motel, fría, con olor a cigarro, sin cobijas, pero tenía una puerta que cerraba, y eso ya era algo. Se sentó en la camita, con Milagros sobre su pecho, cantaba bajito, rezaba, y aunque el miedo le mordía por dentro, no dejaba de abrazarla, porque cuando una madre no tiene nada, aún tiene el calor del propio cuerpo, y eso puede salvar. Esa noche, Alma no sabía que alguien más la escuchaba. No era un ladrón, no era un familiar, era un hombre que nunca había creído en nada y cuyo corazón empezaba a sentir una grieta. Si alguna vez sentiste que el mundo da la espalda a los inocentes, quédate aquí conmigo, mi reina. Esta historia no empieza con gloria, pero sí termina con bendición. El motel no estaba vacío. En la habitación contigua, un hombre terminaba su segundo vaso de whisky. Llevaba traje caro, pero alma desgastada. Se llamaba Julián, tenía 47 años y más dinero del que podía contar. Pero el dinero no le quitaba el insomnio, ni los remordimientos. Julián era dueño de una cadena de concesionarias. Tenía casas, viajes, choferes y mujeres que lo llamaban amor, sin conocerlo. Pero ninguna decía su nombre como lo decía su hijo, antes del accidente. Desde que perdió a su pequeño, Julián no celebraba Navidades, ni cumpleaños, ni domingos. Vivía solo, dormía solo, comía solo. Esa noche su chofer lo dejó allí porque Julián no quería volver a su casa vacía. Pidió una habitación cualquiera, cerró las cortinas y bebió hasta que el alma se le entumeció. Pero entonces escuchó un llanto. No era un grito cualquiera. Era un sonido agudo, débil, como de pájaro herido. Un llanto de bebé, justo al otro lado de la pared. Julián se puso de pie, confundido. Ese lugar no era para niños, no era para madres, mucho menos para bebés recién nacidos. Se acercó a la pared y pegó el oído. Entonces oyó otra voz, una voz temblorosa, cantando una canción infantil que parecía más oración que canción. Y, por alguna razón, se le hizo un nudo en la garganta. Volvió a sentarse, pero ya no podía beber, ya no podía ignorar. Era como si algo lo llamara, como si su hijo, desde algún rincón del cielo, le estuviera diciendo: «Papá, escucha, no cierres la puerta esta vez». Julián se levantó con torpeza, abrió la puerta y miró hacia el pasillo. El cuarto de al lado tenía una luz encendida y una sombra menuda acunando algo en brazos. Y entonces el llanto se detuvo. Él se quedó inmóvil, sin saber por qué, con lágrimas bajando por primera vez en años. Pero justo cuando iba a tocar la puerta, ella la abrió desde dentro, con la bebé en brazos, y se miraron. Los ojos de Alma estaban rojos, pero no de rabia, de cansancio, de vigilia, de ese miedo que solo las madres muy jóvenes conocen, cuando no hay nadie más que su propia ternura para proteger. Julián no supo qué decir. Se sintió torpe, con su camisa arrugada y su pasado pesando más que su cartera. Pero había algo en esa muchachita, en su forma de sostener a la bebé, que lo desarmó por completo. «¿Necesitas algo?», fue lo único que alcanzó a decir.
Alma se quedó quieta, bajó los ojos y pensó que ese hombre podría ser un peligro. Pero su voz no sonaba como amenaza, sonaba como súplica. «No tengo leche», respondió ella bajito, como si pedir ayuda fuera un delito. «Ni cobijas». Julián tragó saliva. Miró a la bebé, tan diminuta, con su manita cerrada y la cabecita temblando. «Espera aquí», dijo, y desapareció en dirección a su auto. Volvió 15 minutos después, con una bolsa de supermercado. Había comprado leche infantil, pan dulce, una frazada y una flor, una sola flor blanca, como si el alma le hubiera dicho que algo puro debía acompañar la noche. Alma aceptó todo con los ojos llorosos. No sabía cómo agradecer, pero antes de que pudiera hablar, Julián hizo algo extraño. Le preguntó, «¿Cómo se llama?». Ella acarició la cabeza del bebé. «Milagros». Y entonces, Julián retrocedió un paso, como si esa palabra le hubiera golpeado el pecho. Milagros. Así se llamaba la iglesia donde bautizó a su hijo, donde lo despidió, donde dejó enterrada su fe. Ese nombre no era coincidencia. Volvió a mirar a la bebé, tan indefensa, tan llena de vida, y comprendió que esa noche no había sido casualidad. No en ese motel, no en ese momento. «Gracias», dijo Alma. Pero Julián ya no escuchaba. Estaba perdido en un recuerdo, uno que no visitaba desde hacía mucho. Y lo más extraño es que ella nunca le dijo su nombre. Pero él ya lo sabía. Él dijo su nombre, pero ella no lo había compartido con nadie. Esa madrugada fue distinta. Julián no volvió a su habitación. Se quedó en el pasillo, sentado en una vieja silla de plástico, como si cuidara la puerta de alguien importante. Y en verdad lo era. Alma no durmió mucho, pero por primera vez cerró los ojos sin sentir que el mundo la iba a devorar. Se sintió acompañada, protegida, aunque fuera por un desconocido con manos grandes y mirada triste. Cuando salió el sol, la bebé lloró de nuevo. Julián se acercó con una toalla mojada, le limpió la carita y le sonrió por primera vez. «Hola, Milagrito», susurró. Y la niña dejó de llorar. Fue entonces cuando Alma preguntó, «¿Usted tiene hijos?». Julián tragó en seco. No sabía si decir la verdad, pero algo en esa voz lo hizo rendirse. Sacó su billetera y mostró una foto. Un niño de unos 8 años, con el cabello revuelto y los ojos de quien aún creía en los superhéroes. Se llamaba Tomás. Alma guardó silencio. No preguntó cómo murió. No preguntó por qué estaba solo. Solo puso una mano sobre la suya y lo miró con los ojos que todo lo entienden, aún sin palabras. Y Julián, sin saber por qué, lloró. Lloró como no lo hacía desde el funeral, como si esa muchachita le hubiera abierto una herida solo para que sanara de verdad. Pero el momento fue interrumpido. Desde la recepción, una señora del motel se acercó con un sobre. «Esto llegó para ti, niña», dijo, y extendió el papel amarillento. Alma lo tomó con manos temblorosas. Era la letra de su madre, la que la había echado, y lo que encontró dentro no era lo que esperaba. Pero lo que ella encontró dentro de ese sobre no era lo que esperaba. Alma sostuvo el sobre entre los dedos como si quemara. Temblaba, pero no de frío, sino de esa mezcla de esperanza y miedo que solo las hijas heridas conocen. Julián observaba en silencio, como si su propio corazón dependiera también de lo que esa carta dijera. Y Alma la abrió. Adentro había una hoja doblada en 4, con letra apurada, sin adornos, una tinta corrida por alguna lágrima ya seca. «Alma, no te escribo para pedirte perdón, tampoco para bendecir tus decisiones. Solo te escribo porque anoche soñé con tu abuela. Ella me dijo que si no te buscaba ahora, me quedaría sola para siempre. No sé si puedo ser madre de nuevo. No sé si tú aún me quieres como madre, pero si estás leyendo esto, aún hay un rincón de mi corazón que te espera. No te pido que regreses, solo dime si estás viva y si esa niña tiene nombre, porque, aunque no estuve, rezo por ustedes cada noche. Mamá». Alma leyó todo con la cara baja. No había un «perdóname» claro, no había lágrimas visibles, pero había algo, un intento, un hilo. «Mi madre no es mala», susurró. «Solo no supo cómo reaccionar. Mi papá se fue cuando yo era chica. Ella tuvo que hacerse de piedra para no romperse». Julián asintió. No juzgó. Sabía lo que era esconder el amor debajo del orgullo. «¿Vas a contestar?», preguntó él. «No ahora», respondió Alma.
Primero necesito sanar, aquí. Y se tocó el pecho, justo sobre el corazón. Entonces Julián, sin pensarlo, le ofreció algo que ni él entendía del todo. Pueden quedarse conmigo unos días, hasta que tengas algo seguro. Yo tengo espacio. Mucho. Alma lo miró, sorprendida. «¿Usted por qué hace esto?» Julián bajó la mirada y con voz quebrada dijo: «Porque alguien una vez me dijo que el dolor no se cura huyendo, sino acompañando». Esa noche, Alma no durmió en el motel. Durmió en una casa enorme, con cortinas blancas y silencio limpio. Y por primera vez sintió que su hija tenía techo y tal vez un destino distinto. Pero lo que no sabían era que en esa casa había otro niño, uno que no respiraba, pero seguía presente. La casa de Julián era de esas que parecen de revista: pisos brillantes, paredes sin manchas, muebles sin huellas, pero también era fría, callada, como si nadie la habitara realmente. Alma caminaba con pasos pequeños, cargando a Milagros dormida. Sintió que no encajaba, hasta que Julián la llevó a un cuarto del fondo. «Aquí pueden estar», dijo, abriendo la puerta. Y allí estaba, un cuarto pintado de azul cielo, con una cunita de madera, una alfombra con dibujos de animales y una repisa con juguetes antiguos. Era el cuarto de Tomás, intacto, como si ese niño aún fuera a regresar en cualquier momento. «¿Era suyo?», preguntó Alma con suavidad. Julián no respondió con palabras, solo entró, acarició el borde de la cuna y cerró los ojos. «A veces, cuando extraño su voz, me siento aquí y me imagino que aún me llama papá», confesó, con un hilo de voz. Alma colocó a Milagros en la cunita, y por primera vez desde que nació, la bebé durmió tranquila, como si ese lugar tuviera una paz especial, como si ese niño, que ya no estaba, la recibiera con ternura. Y algo en Julián cambió. Ya no era solo un millonario solitario. Era un hombre al que le estaba volviendo la esperanza. Esa noche no hubo whisky, no hubo lágrimas, solo el sonido de una bebé respirando profundo y una madre adolescente que comenzaba a sentir que no estaba sola. Pero justo antes de dormir, Alma notó algo en la repisa. Una caja pequeña, de madera, con una cruz tallada. La abrió y encontró una carta escrita por un niño. Y al leer esas palabras, Alma comprendió que ese niño también tenía algo para ella. Alma sostuvo la hoja con manos temblorosas. El papel estaba amarillento, con dibujos de estrellas y una letra torpe, infantil. Era una carta escrita por Tomás, el hijo que Julián había perdido. «Querido Dios, no estoy enojado contigo. Solo te pido una cosa. Si algún día mi papá se siente muy solo, mándale a alguien que le abrace fuerte, que lo haga reír como yo lo hacía y que lo quiera sin pedir nada. Yo ya estoy bien, pero él a veces llora. No le digas que le vi, pero anoche le dejé mi cochecito en su almohada. Dile que no estás solo. Gracias, Dios. Te quiere, Tomás». Alma leyó cada línea con lágrimas silenciosas. Era como si ese niño, desde su cielo, hubiera dejado una semilla, esperando que alguien la encontrara cuando más se necesitara. Esa noche, cuando Julián entró al cuarto, la vio llorando. Ella le mostró la carta, sin decir palabra, y él, al leerla, no pudo contener el temblor en las manos. «La escribió 2 días antes del accidente», dijo. «Nunca la había mostrado a nadie. Ni siquiera sé cómo terminó guardada aquí». Alma lo miró, con los ojos todavía húmedos. «Él no te dejó solo, Julián. Solo se adelantó para que tú pudieras cuidar a alguien más. Fue ahí cuando él entendió. Milagros no había llegado por error. Esa bebé que no era suya le devolvía la fe que había perdido junto al ataúd de su hijo. Y Alma, esa niña mujer que lo había mirado sin juzgarlo, le estaba enseñando a vivir de nuevo». «Gracias», dijo Julián, apenas susurrando. Pero Alma no respondió, solo se acercó y le dio un abrazo. No era un abrazo de amor romántico, era uno más profundo, un abrazo que sana, que reconstruye lo roto sin decir palabra. Y en ese silencio nació algo sagrado. Pero mientras ellos abrazaban el presente, alguien del pasado observaba desde lejos, porque esa misma noche alguien tocó la puerta de la casa. Alma abrió la puerta con Milagros en brazos, y allí estaba él, con el rostro que aún la visitaba en pesadillas, el cabello engominado, la sonrisa falsa. Era Emiliano,
el padre de su hija. «¿Puedo pasar?», dijo como si nada. Julián se acercó en silencio, sin decir palabra. Se colocó al lado de Alma, firme. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, sin miedo esta vez. Emiliano alzó las cejas, como si le sorprendiera que le hablara así. «Escuché que tuviste a la niña y pensé que podríamos hablar. Digo, al final sigue siendo mi hija, ¿no?». Alma sintió una punzada en el pecho, pero se mantuvo firme. «¿Tu hija? ¿Después de 7 meses sin una sola palabra? ¿Después de negarla? ¿De abandonarme? ¿De hacer que mi familia me diera la espalda?». Emiliano desvió la mirada. Parecía incómodo. «Mira, mis papás quieren conocerla, y mi madre dice que podríamos ver cómo arreglar todo esto. Ponerle mi apellido. Tal vez hasta buscar la forma de que vivas con nosotros. Te cuidaríamos y la niña tendría todo». Julián apretó los puños. Pero Alma solo acarició la cabecita de su hija. «Ella ya tiene todo. No necesita tu apellido, ni tu caridad». «¿Y este viejo quién es?», preguntó Emiliano, señalando a Julián con desprecio. «Es quien estuvo cuando tú no», dijo ella sin vacilar. «Es quien la cuidó cuando lloraba de hambre y quien me abrió las puertas sin pedirme nada». Emiliano bufó. «¿Entonces lo prefieres a él?». «No se trata de preferir, se trata de amor. Y tú no amas a nadie más que a ti». Julián puso una mano en el hombro de Alma, y por primera vez ella no tembló. Pero Emiliano, herido en su ego, dejó caer unas palabras como veneno. «Ya veremos si un juez piensa igual. Esa niña lleva mi sangre». Y se fue, dejando atrás una amenaza que dolía más que una cachetada. Alma cerró la puerta, y por primera vez sintió miedo de perder a su hija. «No voy a dejar que te la quiten», dijo Julián. «Te lo juro por mi hijo. Pero ¿cómo luchar contra un apellido?». Porque en ese momento Julián recordó algo que había guardado por años. Un nombre, un poder, una promesa. Después de la visita de Emiliano, el silencio en la casa se volvió pesado. Alma intentaba calmar a Milagros, que parecía sentir el aire tenso. Julián caminaba de un lado a otro, con el ceño fruncido y las manos en los bolsillos. «No va a pasar», decía una y otra vez. «No van a quitártela. No mientras yo esté vivo». Pero Alma, con el miedo en los ojos, preguntó: «¿Y si él tiene razón? ¿Y si la ley lo protege por tener su sangre?». Julián se detuvo. La miró. Y entonces, por primera vez desde que la conocía, habló con una firmeza que venía desde otro lugar. «Yo conocí esa ley, Alma. La vi de cerca cuando perdí a mi hijo. Y aprendí que a veces hay que usar el mismo sistema para hacer justicia». Fue entonces cuando entró en su despacho. Abrió una caja antigua y sacó una carpeta con documentos. «¿Qué es eso?», preguntó Alma. Julián respiró hondo. «Mi familia tiene un apellido fuerte, pero no por el dinero, sino por lo que hizo mi abuela». Le mostró un acta. Era de una fundación, una casa de abrigo para madres adolescentes, creada hace más de 40 años por la abuela de Julián. Un refugio, con reconocimiento del gobierno, premios de derechos humanos y un nombre que aún abría puertas. Ella ayudó a decenas de mujeres, y legalmente esa fundación todavía existe. Puedo reactivarla a tu nombre. Puedo presentarte como protegida de esta casa. Y con eso, ningún juez en su sano juicio pondría en duda dónde tu hija está a salvo». Alma no podía creerlo. No por la legalidad, ni por el apellido, sino porque alguien la estaba eligiendo. No por caridad, no por pena, sino por amor real. «¿Harías eso por nosotras?». Julián la miró con ternura. «No, lo haría por ti y por él». Y señaló el retrato de Tomás, el niño que seguía cuidando, desde otro lugar. Pero justo cuando todo parecía empezar a encajar, el teléfono sonó. Era la señora del motel. Había encontrado algo en la habitación que Alma dejó atrás, y lo que había ahí cambiaría el rumbo de todo. Porque lo que se olvidó en ese cuarto era más poderoso que cualquier amenaza. Julián y Alma llegaron al viejo motel a media mañana, el mismo lugar donde Milagros lloró de frío, y donde Julián escuchó el llamado del alma por primera vez. La señora de la recepción los esperaba con una bolsa de plástico en la mano. «Esto lo encontré debajo del colchón. Pensé que era basura, pero lo abrí y sentí que no debía tirarlo». Alma la miró con gratitud. Dentro había un cuaderno escolar
doblado, con la tapa rasgada. Era el cuaderno que Alma usaba cuando vivía con su abuela. Allí escribía todo, pensamientos, oraciones y sueños que aún no sabía que tenía. Lo abrió, y entre las páginas encontró algo más, una estampa de la Virgen de Guadalupe y una oración escrita a mano que no recordaba haber escrito. Madre de los sin madre, refugio de los olvidados, si mi hija algún día queda sin mí, haz que alguien bueno la encuentre. Haz que no le falte amor, haz que no le falte pan. Y si mi alma se cansa, recuérdame que tú nunca abandonas a los tuyos. Alma se llevó las manos al rostro. Lloraba en silencio, mientras Julián le tomaba la mano con cuidado. ¿Es tu letra?, preguntó él. Sí, pero no recuerdo haberla escrito. Tal vez fue cuando me sentí más sola y no sabía cómo seguir. Julián cerró los ojos, y en ese momento, algo en él se quebró suavemente, como si el cielo le susurrara que no era coincidencia, que esa niña, esa madre y esa oración estaban escritas en su camino desde antes. ¿Sabes lo que significa esto?, le dijo. Que nunca estuviste sola y que tu fe, incluso cuando se sintió rota, seguía viva. Entonces Julián, sin pensarlo mucho, hizo algo que cambiaría para siempre el rumbo de los tres. Quiero bautizar a Milagros, no como su padre, sino como su promesa. Y Alma asintió, porque en su corazón lo supo. No todos los ángeles tienen alas. Algunos llegan en trajes arrugados, con el alma rota y una flor en la mano. Pero en la iglesia, alguien inesperado también apareció, y no venía con bendición, sino con papeles. La iglesia era pequeña, sencilla, de esas que huelen a velas encendidas y madera antigua. El sacerdote ya esperaba junto a la pila bautismal. Había flores blancas y una vela grande con el nombre Milagros. Julián sostenía a la bebé con una torpeza hermosa. Alma, con un vestido que le prestaron en la parroquia, parecía una madre recién nacida también, con los ojos llenos de gratitud y nervios. ¿Están listos?, preguntó el padre Mateo, con una sonrisa suave. Julián asintió. Y justo cuando el sacerdote alzó la mano para comenzar la oración, la puerta se abrió con un golpe seco. «¡Alto ahí!», dijo una voz fuerte. Era Emiliano, con traje oscuro y rostro tenso. Y no venía solo. Junto a él, un hombre con carpeta en mano. «Soy abogado. Este bautismo debe ser suspendido. El padre biológico exige presencia legal en cualquier acto religioso que incluya a la menor». El silencio en la iglesia fue como un eco congelado. Alma abrazó a Milagros. Julián se interpuso, sin decir palabra. «No puedes hacer esto», dijo Alma con la voz quebrada. «No viniste cuando ella nació. No ayudaste con nada. ¿Y ahora sí te importa?». Emiliano fingía calma, pero su voz delataba desprecio. «Importa porque lleva mi sangre. Y no permitiré que esta niña crezca sin saber quién es su padre. Su padre es quien la cuida, no quien la nombra», respondió Julián, con voz firme. El sacerdote bajó la vista. Pidió que todos salieran de la nave principal. El bautismo quedó en pausa, como si el cielo mismo esperara un desenlace. Afuera, bajo la sombra de un árbol, Julián respiró profundo, y fue allí donde lo dijo. «No te tengo miedo, Emiliano. Y si es una batalla legal lo que quieres, la tendrás. Pero quiero que sepas algo. Esta niña ya es parte de mi historia, y aunque no tenga mi sangre, tiene mi alma». Emiliano rió con desprecio. «No eres nada para ella, solo un hombre solitario que se encariñó». Y entonces, Alma, con Milagros dormida en brazos, dio un paso al frente. «Está equivocado, Emiliano, porque él es todo lo que tú nunca fuiste, y si tengo que luchar hasta el último día por mantenerla lejos de tu ego, lo haré». Pero antes de que Emiliano respondiera, una voz suave interrumpió la tensión. Era la madre de Alma, de pie, junto a la verja, con los ojos humedecidos y una decisión tomada. Y lo que esa madre diría no solo cambiaría el juicio, cambiaría sus almas para siempre. Su voz era la misma que Alma recordaba de niña, firme, algo dura, pero ahora más quebrada por el tiempo y el arrepentimiento. «Soy la madre de Alma», dijo, «y estoy aquí porque...». Ya no quiero callar. Todos la miraron sorprendidos. Mi hija fue echada de casa por vergüenza, por miedo a las habladurías, por cobardía, pero no por falta de amor.
Alma dio un paso atrás, con lágrimas en los ojos. Su madre la miró directo al alma. Me equivoqué. Pensé que proteger a la familia era esconder el escándalo, cuando en realidad lo más sagrado de una casa es el amor, no la reputación. Se acercó al abogado. Y si vamos a hablar de derechos, de paternidad, también hablemos de abandono. Tengo pruebas de que este muchacho nunca llamó, nunca buscó, nunca proveyó nada. Mi hija tiene testigos, tiene trabajo, tiene una vida construida. Y señaló a Julián. Y tiene a este hombre, que sin deberle nada, le dio todo. El abogado intentó interrumpir, pero ella lo frenó con una frase que se sintió como un rayo. ¿Quién protege a una madre adolescente en este país? ¿Quién le da casa, pan, apoyo, cuando todo el mundo le cierra la puerta? Emiliano palideció. Julián la miró con un respeto profundo. Alma, hija, si tú me perdonas, quiero testificar a tu favor. Alma lloraba en silencio. No podía hablar, solo asintió. Y entonces, Julián hizo lo que nunca había planeado. Sacó un anillo pequeño de su bolsillo. No era de compromiso, no era de amor de pareja. Era un anillo con la palabra vida. Este anillo me lo dio mi hijo Tomás antes de morir. Me dijo, papá, dáselo a quien te salve el corazón. Y se lo entregó a Alma, delante de todos. Eres tú. Y esta niña, también. La iglesia se quedó en silencio. Y el sacerdote, que lo había visto todo desde lejos, regresó con una sonrisa. Tal vez no podamos bautizarla hoy, pero ya fue bendecida, por el amor que no necesita permiso. Pero faltaba una firma, una última hoja, porque Julián estaba a punto de tomar una decisión que sellaría su vínculo con Alma y Milagros para siempre. Y lo que escribió en ese papel era más que una promesa, era un renacer. El juez miraba los documentos con gesto serio. En el despacho del tribunal familiar, el aire estaba denso, pero lleno de una fuerza invisible. No era solo un juicio por custodia, era un juicio por amor, por verdad. Del lado derecho, Emiliano, con su abogado, mirando con frialdad. Del lado izquierdo, Alma, con Julián a su lado, y Milagros dormida en los brazos de su madre. El juez revisaba todo: la carta de la madre de Alma, los registros del abandono, el informe de la fundación de la abuela de Julián, reactivada legalmente, y, al final, un documento nuevo, uno que Julián había presentado esa misma mañana. Señor Julián Álvarez, dijo el juez, ¿es correcto que está solicitando iniciar el proceso de adopción de Milagros? Un murmullo cruzó la sala. Alma bajó la cabeza. No lo sabía. No así. Julián se levantó, con la frente en alto. Sí, señor. Y no para quitarle su lugar a nadie, sino para ofrecerle el mío. No tengo más hijos, ni esposa, pero tengo casa, fe, y algo que no tuve por mucho tiempo: esperanza. Esta niña me salvó. El juez lo miró por largo rato. Luego miró a Alma. ¿Usted consiente este acto, señorita? Alma tragó saliva. Miró a Milagros. Recordó el motel, el frío, el abandono. Y luego pensó en las noches en el cuarto azul, en las risas que empezaban a llenar la casa, y en cómo Julián la miraba. No como a una carga, sino como a un milagro real. Sí, su señoría. Y no por necesidad, sino porque él ya es parte de nosotras. El juez cerró el expediente, y entonces, como si el cielo respirara con ellos, lo dijo. La adopción simbólica queda registrada, y con esto declaro que la menor Milagros queda bajo custodia de Alma Rodríguez y Julián Álvarez, en calidad de cotutores legales, sin que ello afecte el derecho materno primario. Emiliano intentó protestar, pero el juez lo calló. Usted tuvo su oportunidad. El tiempo no se mide en sangre, sino en presencia. Y con un golpe seco del mazo, todo cambió. Salieron del juzgado tomados de la mano, no como pareja, sino como familia. Alma miró a Julián con lágrimas en los ojos. ¿Por qué hiciste todo esto? ¿Sin decirme? Y él, con la voz quebrada, respondió. Porque nadie me enseñó a amar, pero tú y tu hija me están enseñando a empezar. Esa noche regresaron a casa, y Julián hizo algo que nunca había hecho desde que Tomás murió. Encendió la luz del cuarto azul y colocó un nuevo nombre en la puerta. Milagros, con letras doradas, bordadas por Alma. Pero justo antes de dormir, llegó una carta inesperada, con sello oficial, y el nombre de una mujer que había desaparecido hacía años.
Porque esa carta venía del extranjero, y con ella un pasado que pedía perdón. La carta estaba dirigida a Alma, manuscrita, sin remitente, pero al abrirla, una foto cayó primero. Una mujer con el cabello recogido, los ojos tristes y una bebé en brazos. Era su tía Clara, la hermana de su madre, la que se había ido a España cuando Alma apenas caminaba. La carta decía así: Almita querida, no sé si esta carta llegará a tiempo, no sé si aún piensas en mí, pero yo sí pienso en ti. Cada noche, desde hace años, tu madre y yo peleamos. Fue por orgullo, por ideas viejas, pero cuando me contó lo que pasó, quise ir, quise ayudarte, y no pude. Estaba en cama, con una enfermedad que no me dejó levantarme por meses. Recién ahora me estoy recuperando, y quiero hacer algo, aunque sea poco. Tengo un piso pequeño en Valencia. Si alguna vez quieres empezar lejos, si alguna vez quieres estudiar, trabajar, mostrarle el mundo a tu hija, las puertas están abiertas para ti. Solo debes decir la palabra. Y yo te espero con los brazos que antes no supe abrir. Alma leyó en silencio. Sintió que algo se soltaba en su pecho. No por irse, no por escapar, sino por saber que ahora sí, tenía elección. Ya no estaba atrapada. Ya no era la niña echada de casa. Era una mujer, madre, dueña de su camino. Julián la miró. ¿Vas a ir? Alma sonrió. Tal vez un día, para que Milagros conozca el mar, otros cielos. Pero hoy quiero estar aquí. Y Julián, que nunca había recibido respuesta a sus oraciones, cerró los ojos y supo que esa joven era el verdadero milagro de su vida. Pero aún faltaba una última escena, la más sencilla y también la más sagrada. Porque esa noche Julián la acunó en brazos y le dijo por fin: hija, y ella sonrió dormida. Tlas, no terminaron juntos como en los cuentos, pero sí bajo el mismo techo, con un bebé dormido y una promesa de nunca más estar solos. Pasaron los meses. Milagros creció con la risa fácil de los niños que nunca conocieron el abandono. Conoció canciones de cuna, sopa caliente, brazos que no temblaban, y un hombre que, sin haberla engendrado, la aprendió a amar con más fuerza que muchos padres. Alma volvió a estudiar. Con la ayuda de Julián y de la fundación que ahora llevaba su nombre, la segunda cuna se convirtió en orientadora de otras madres adolescentes. Escuchaba sus historias, les ofrecía té, pañales, palabras de consuelo, y les decía con dulzura: tú no estás sola, yo también estuve allí. La casa de Julián, antes fría y silenciosa, ahora olía a pan tostado por las mañanas y a lavanda en las noches. Había dibujos pegados en la nevera, había oraciones pegadas al espejo del baño, había risas, y sí, también había ausencias. Tomás seguía presente, en cada juego compartido, en cada historia contada, en cada estrella encendida por Milagros en la pared del cuarto azul. Julián a veces se quedaba mirando a la niña dormir y le susurraba: gracias por traerme de vuelta, pequeña, gracias por salvarme de mí. Y Alma ya no tenía miedo, porque entendió que las cicatrices no desaparecen, pero pueden convertirse en puentes, puentes hacia algo más grande, más suave, más eterno. Una tarde, Alma recibió una carta del juzgado. La adopción simbólica había sido aceptada como vínculo permanente. Ahora, en el registro civil, Milagros llevaba 2 apellidos, pero más allá del papel, llevaba en su vida el testimonio de una redención, de un motel con goteras a un hogar con pan y oración, de un millonario sin fe a un hombre que ahora sabía bendecir antes de dormir, de una madre adolescente abandonada a una mujer fuerte, guiada por la luz. Y en el último párrafo de la historia escrita por Dios, no hubo aplausos, ni música de película, solo una niña, una noche cualquiera, que dijo medio dormida: «Papi, ¿me cantas?» Y él, con los ojos húmedos, respondió: «Claro, mi amor», y cantó, como si su alma supiera por fin que había encontrado su segunda cuna. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario, mi cielo. Comparte esta historia con quien necesita creer de nuevo, porque a veces Dios no manda milagros con alas, los manda en pañales.